Muy buenas noches a todos. Me encanta tenerlos otra vez en este espacio. Hoy quiero compartirles algo que encontré hace muy poquito, gracias a una de esas casualidades del destino, porque por alguna razón borré algo que no debía haber borrado y se me desconfiguró todo el software que tenía de astrología del programa del SolarFire. Y entonces la persona que me lo vino a instalar otra vez me enseñó un truquito para poder ver en la carta védica los dodecanatos relacionados con los dodecanatos que nosotros vemos normalmente en el Syncromoon o lo vemos en el AstroPack. Entonces les voy a compartir pantalla y empezamos a mirar algunas cositas. Voy a empezar mostrando mi carta. Voy a poner acá mi carta astral y después podemos mirar otras cartas también como ejemplo. Entonces, si ustedes se acuerdan pues de las otras clases que hemos dado, siempre pues a mí me gusta mostrar en una capa los signos zodiacales y en la siguiente los dodecanatos. Esos dodecanatos ya hemos explicado que son particiones en 12 de cada signo zodiacal y que la regla principal es que cada signo empieza con la división que corresponde al propio signo. Entonces, las divisiones de Géminis, por ejemplo, empiezan con el signo Géminis, las divisiones de Cáncer con el signo Cáncer, ¿no? Y así con cada una de las otras. Entonces, hasta ahí esto pues es bastante interesante. Siempre me había dado cuenta que ese tono del dodecanato le daba un matiz al signo zodiacal. Entonces no es lo mismo ser un pisciano de Cáncer que ser un pisciano como yo de Virgo, ¿sí? No es lo mismo tener una luna en Virgo, solamente en Virgo, o tenerla en el dodecanato de Cáncer, ¿no? Y así cada uno de los planetas tienen una segunda vibración, que muchas veces explica mucho el enfoque que uno tiene sobre cada uno de los signos zodiacales. Pero entonces, ¿qué pasa? En la carta védica hay una forma de ver esto en un solo mapa. Entonces, para eso vamos a utilizar el programa SolarFire. En el SolarFire, ¿sí? Aquí yo pongo mi carta natal, esta sería mi carta natal en el SolarFire. Entonces yo agarro la carta natal y aquí en la carta voy y busco el sistema védico. Entonces picho védico y aquí entre todas las opciones de las cartas védicas hay uno que es el de 12, los Dwats, ¿sí? Entonces le doy OK, ¿sí? Aquí le digo que no porque él me pregunta si quiere que yo traduzca mi carta astral al sistema védico con los signos védicos que cambian normalmente, pues se mueven como unos 23 grados, tengo entendido, y entonces uno podría llegar a cambiar de signo zodiacal. Pero uno aquí le puede decir que no lo cambie, que deje la misma configuración de la carta pues, que nosotros trabajamos, la tropical. Entonces le digo que no y me genera una carta. Esta carta va a tener exactamente lo mismo que veíamos en la partición pequeña. Es decir, si yo cojo esta carta, veámosla acá pequeña y comparémosla con la que tenemos acá del Syncromoon o del AstroPack. Sí, por acá. Entonces, veámosla acá. Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí, por ejemplo, mi Sol está en el signo de Piscis, pero está en el dodecanato de Virgo. ¿Qué veo yo en esta carta? Pues veo el Sol en el signo de Virgo, pero lo veo en una posición ya con grados, minutos y segundos del signo de Virgo. Eso me permite tener además otra serie de aspectos que van a ser muy interesantes. Entonces, porque solo en este mapa solo puedo ver el dodecanato, pero no puedo ver con claridad cuáles son las relaciones entre los diferentes elementos, ¿sí? Entonces, aquí se explica mucho mejor, ¿no? Porque aparecen casas, ¿no? Entonces, aquí yo veo el Sol
en Piscis y en el dodecanato de Virgo. Pero en este otro mapa ya voy a ver el Sol en el signo de Virgo y en la casa 2. Entonces, ahí, por ejemplo, solo hablando del Sol, ya empieza uno a entender pues cosas muy interesantes sobre lo que es el despliegue de un signo zodiacal ya con todos sus detalles. Antes de empezar, antes de explicar ¿no? cómo se interpretaría, quiero hacer notar algo que es muy particular de esta carta, y es que en una carta natal común y corriente, nosotros tenemos dos condicionantes que son inamovibles. Una es que Mercurio, como es el planeta que está más cerca del Sol, solo puede estar máximo un signo adelante o un signo atrás del signo en donde está el Sol. Y Venus máximo puede estar dos signos adelante o dos signos atrás de donde está el Sol, pero siempre van a girar alrededor del Sol. ¿Qué va a pasar aquí en la carta védica? Pues como aquí estamos hablando de dodecanatos, pues vean lo que pasa aquí tan curioso. Está el Sol en el signo de Virgo, pero Mercurio está en el signo de Tauro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando lo vemos acá, ¿sí? Ustedes ven a Mercurio, pongámoslo acá con el lápiz. Ustedes ven aquí a Mercurio en el dodecanato de Tauro. Entonces, por eso aquí aparece al otro lado Mercurio en Tauro y está a mucho más de un signo de distancia del Sol. Entonces, esta carta empieza a tener unas relaciones a la hora de la interpretación que no va a tener la carta natal original, ¿sí? Porque puede haber el caso en el que uno tenga un Sol opuesto a Venus, como en este caso. Yo tengo el Sol en Virgo y Venus en Piscis, ¿no? Que eso no podría pasar de ninguna manera en una carta tradicional. Entonces, esto ya nos da una posibilidad en donde el sistema solar es un sistema casi que espiritual, es un sistema que no es físico, sino es metafísico. Y por eso tiene esa riqueza a la hora de interpretar donde no hay ese tipo de limitaciones relacionadas pues con el tiempo, ¿no? Esto se va un poco más allá del tiempo. Esta no es la carta, esta carta no va a suceder nunca en el tiempo, no sucedió ni sucederá en el tiempo porque, ¿no? Los planetas están a unas distancias que no son reales. Entonces se vuelve una interpretación mucho más, sí, a mí me gusta llamarla espiritual, me gusta también llamarla como una interpretación de sentido, ¿no? El sentido profundo que tienen los signos zodiacales ya relacionados con el movimiento del Sol. Entonces, yo podía pensar, bueno, ¿cómo interpretar esto? Entonces, lo primero es empezar a ver la interpretación básica. Si yo soy un Sol en el signo de Piscis y no veo el dodecanato, yo digo que mi talento no va a ser de ninguna manera el hacer cosas prácticas, ¿sí? Porque Piscis no es un signo práctico, Piscis es un signo emocional, Piscis es un signo sensible. Entonces dice uno, pero ¿cómo un Piscis puede llegar a ser arquitecto? ¿Qué hace que un Piscis pueda llegar a dedicarse, por ejemplo, a hacer esos renders que yo hago, que son poner puerta, 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 ventana, ventana, ventana y hacer muchas cosas en serie? Entonces, cuando uno ve que hay un dodecanato que está en el signo de Virgo, pues uno dice, ah, por ahí puede ser, ¿no? Esto le da una cualidad metódica al signo de Piscis. Pero entonces, cuando uno ya ve la védica, dice uno, ah, pero además está en la casa 2, entonces ese es el mayor recurso. Entonces, claro, yo lo utilicé muchísimo en la arquitectura, pero ahorita, por ejemplo, para hacer todos los cursos lo estoy utilizando una cantidad, porque ustedes han visto todas esas colecciones de elementos y de tabulaciones y de cuadriculaciones que hago para poder entender ese mundo pisciano que es tan amplio. Entonces, ahí es donde uno ve ese funcionamiento del Sol en Virgo, que es diferente a la Luna en Virgo, porque la Luna en Virgo es
tiene mucho más que ver con lo familiar, ¿no? La luna aquí está en la casa 4, que es la casa del padre, ¿no? Y mi padre es muy, muy, pero muy Virgo, aunque él es Escorpio, ¿no? Él es una persona súper metódica, ¿no? Ya tiene 92 años y sigue levantando pesas y así caminando 1 hora diaria, ¿no? Es la representación del método, ¿no? Y de la racionalidad y de la necesidad de poderlo explicar todo, ¿no? Que eso ya es más lunar, que cuando hablamos de una necesidad y de una resistencia a no poder clasificar las cosas, ahí estamos hablando ya de un factor lunar, no de un talento solar. El talento solar es el que en el signo de Virgo puede organizar y lo puede hacer de una manera libre. Eso sería lo que tiene que ver con el signo Piscis. ¿Sí? Entonces, y pues eso es lo que a mí me da realmente recursos, ¿no? Y tanto cuando trabajaba como arquitecto como ahora, el poder ser metódico y poder encontrar patrones es lo que a mí me dan los recursos, ¿sí? Me da el dinero. Entonces, esa es una de las interpretaciones que me parece bien interesante, ¿sí? La otra, pues podríamos ir mirando diferentes planetas, ¿no? Cómo funcionan. Entonces, por ejemplo, siempre vamos a antagonizar el tema del Sol con el de la Luna. Entonces, la Luna, en mi caso, como les decía, es una luna en el signo de Virgo, pero está en el dodecanato de Cáncer. ¿Sí? Entonces, cuando lo miramos en la carta ya védica, ¿no? En la de los dodecanatos, aquí se ve que la luna está en el signo de Cáncer, pero no solo está en el signo de Cáncer, sino en la casa 11. Y eso es algo que me parece interesante porque de alguna manera, tanto en el trabajo de arquitectura que hacía antes como en el trabajo que estoy haciendo ahorita de docencia, tiendo automáticamente a crear como grupos familiares, ¿no? Mis clientes casi siempre permanecen como en el mismo núcleo porque se crea una relación que no es capricorniana, podríamos decir. Es decir, no está, yo nunca me pongo como en la posición de que yo soy el que sabe y los demás están por debajo aprendiendo y hay una brecha entre el maestro y el discípulo, sino siempre me veo como parte de la familia. Y de alguna manera las personas, y eso lo veía mucho en los clientes de arquitectura, pues me llamaban como con mucha confianza, como que les gustaba llamarme porque sabían que yo los iba a recibir no como un, un, una persona que estaba trabajando para ellos, sino más bien como un amigo que les iba a ayudar con el proyecto que tenían, ¿no? Entonces, eso da mucho la idea de una luna en el signo de Cáncer y en la casa 11, porque es una familiaridad que no es, o sea, que es de casa 11, es decir, es con la gente de afuera, es con la gente que no conozco. Yo puedo llegar a ser muy familiar con una persona que me consulta y que no conozco, ¿no? Entonces, esta luna en Cáncer y en la casa 11 me sirve muchísimo para poder escuchar a un cliente cuando le estoy leyendo una carta astral, ¿sí? Entonces, eso también da otra idea interesante porque una luna en Virgo y en la casa 4 es absolutamente introvertida, ¿no? Y de hecho, pues sí, yo sí, es la mayor parte de mi vida fui muy introvertido y para mí este ascendente en Géminis siempre se me presentó como un conflicto, como algo que realmente yo no entendía muy bien, ¿no? Hace 30 años di clases de arquitectura y ahí volví a manejar algo del signo de Géminis. Pero de resto, para mí, el ascendente de Géminis se me ha presentado como una dualidad, ¿no? Y por eso esa dualidad entre la arquitectura y la astrología o la arquitectura y el I Ching, como dos mundos totalmente diferentes que no se conectaban, ¿no? A la hora que empiezo a dar clases, estos dos se empiezan a unir. ¿Y cómo se unen? Pues se unen a través de Leo. Y Leo es el decidirme a mostrarme como sea, ¿no? Porque, claro, uno cuando es Piscis y además tiene la luna en Virgo,
¿no? Y vive en la casa 4 y en la casa 10. Uno va del trabajo a la casa y de la casa al trabajo y trabaja en la casa, ¿no? Y vive en el trabajo, ¿no? Entonces, eso está en cuadratura con el mostrarse, ¿no? Está en cuadratura con Géminis y está en cuadratura con Leo, con la expresión. Entonces, solo hasta después de 50 años, ¿no? Más de 50 años, como que empecé a ver que sí podía mostrarme de una manera más leonina y eso desatoró este ascendente en Géminis. Entonces se fijan aquí, la línea del ascendente está en el dodecanato de Leo. Aquí lo interesante también es que en la carta védica se manejan casas iguales, es decir, todas las casas tienen 30 grados, ¿sí? Entonces, aquí cuadra perfecto la casa 1, pero si uno pudiera ver acá las otras casas no cuadrarían tan exacto como están acá, ¿sí? Entonces, pues esto es para tener también en cuenta. Entonces, esa, por ejemplo, es la dinámica Sol, Luna y Ascendente, ¿no? Donde los dodecanatos le sirven a uno para saber cómo desatorar esa energía. Es decir, si yo me quedo en Piscis, no hago nada. Cuando entro en el signo de Virgo, desatoro a Piscis, lo vuelvo práctico y lo vuelvo una herramienta de supervivencia, ¿sí? Cuando yo tengo la luna en Virgo, también me estanco en los procesos repetitivos y en no querer salir de mi concha. Eso evoluciona cuando esa concha empieza a contener un grupo de personas, ¿sí? Casa 11. Entonces vuelve y desatora, ¿no? Lo mismo el ascendente Géminis. El ascendente Géminis es la vida presentándose como dual, como siempre con dudas, y cuando se integra el tema leonino, entonces se desatora, ¿sí? Entonces, lo mismo podíamos ver de los otros planetas, ¿no? Entonces, por ejemplo, veamos el más cercano al Sol, que sería Mercurio. Yo tengo un Mercurio en el signo de Aries. Yo siempre he pensado que ese Mercurio en el signo de Aries es el que me lleva a utilizar palabras claves, ¿no? Porque un Mercurio, que es el pensamiento y que es la capacidad de verbalizar, cuando está en Aries quiere es decirlo de una, no quiere hacer un discurso, ¿no? De 8 páginas sobre una idea, sino quiere decir en 2 palabras toda la idea. Entre menos palabras, mejor. Pero si eso fue, y además está en la casa 11, ¿no? Entonces, cuando hablo en público, me vuelvo más lacónico, ¿no? Como utilizo menos palabras de las que podría utilizar cuando estoy más en un entorno más familiar, podríamos decirlo. Pero entonces uno dice, pero entonces, ¿cómo hace uno para hacer un manual escrito? Porque si uno quiere la rapidez, hacer esos manuales que yo hago, pues toman una cantidad de tiempo increíble. Entonces ahí cuando uno mira que ese Mercurio no solo está en Aries, sino además está en el dodecanato de Tauro y está en la casa 10. Entonces ahí es con este Mercurio en Tauro, es que cuando yo logro coleccionar todas esas palabras claves, ahí se desatora esta energía que puede ser el tender a decir las cosas a veces muy duro, ¿no? No hablar pausadamente, ¿no? Yo siempre he escuchado a todas las personas que hablan de cómo debería uno hablar en público, uno debería respirar más, uno debería hablar más lento, ¿no? Pero yo con mi Mercurio en Aries quiero dar toda la información de una. Pero entonces, para compensar eso, pues genero todos esos manuales que son Mercurio en Tauro, ¿sí? El Mercurio en Tauro es el que pone en objetos las palabras, la que ilustra las cosas y las pone por escrito, ¿no? Y las pone por escrito esas mismas palabras claves. O sea, no hay una diferencia, o sea, sigue siendo un Mercurio en Aries, pero canalizado a través de Tauro. Sería muy diferente tener de entrada un Mercurio en Tauro. Un Mercurio en Tauro de pronto quiere hacer cosas mucho más, o sea, que requieren más tiempo, ¿no? Elaboradas de una manera
que uno no la pueda mover, ¿no? Porque Tauro es fijo. En cambio, Aries es cardinal. Aries lo que quiere es decir, vaya por aquí, o coja por allá, o haga, así es un indicador. Tauro, por el otro lado, es más de estabilización. Y está en la casa 10, entonces también tiene que ver con la profesión. Entonces, ahorita que he podido poner, ¿no?, por escrito y generar inclusive un software con Jairo que permite poner todas esas palabras claves en acción, pues ahí se está transformando esto a través de Tauro. Entonces, aquí otra vez Tauro sirve como una herramienta para desatorar los posibles problemas que pueda tener Mercurio en Aries, ¿no? Por exceso de velocidad, por ansiedad, ¿no? Por inquietud, ¿no? Por curiosidad, ¿no? Podría ser muchas de las palabras que tienen que ver con Mercurio en Aries, ¿no? Entonces, por el otro lado, ¿no?, si vamos a ver los otros planetas, pues yo tengo en mi carta natal a Venus en Acuario. Entonces, este Venus en Acuario es el que yo siempre he pensado que es el que me permite hacer toda esta parte gráfica, ¿sí? Porque Venus es la forma y Acuario es lo diferente. Y además está en la casa 9, que es la del sentido, la de la filosofía. Entonces, a mí, esto es lo que yo pienso que hace que yo diga, no me voy a ir por el lado ortodoxo, por lo que han dicho los maestros a través de la historia, sino que lo voy a repensar todo desde el principio y voy a hacer algo que valga para mi propia posición, ¿no? Entonces, eso es pues un Venus en Acuario, ¿no? El gusto por lo diferente, el gusto por tener relaciones distintas, ¿no? Y relaciones distintas a distancia, además, ¿no? Entonces, yo puedo tener amigos muy lejos y que para mí son amigos íntimos, ¿sí? Porque para mí la distancia no afecta el cariño, ¿sí? Que eso sería algo muy de un Venus en agua, ¿no? Un Venus en agua necesita cosas más cercanas. Pero entonces aquí, por ejemplo, ya ve uno que Venus está en el dodecanato de Piscis, está casi al final, por eso ahí se ve casi en Aries, pero realmente está en Piscis, ¿sí? Entonces ahí viene el otro matiz, ¿no? Porque una cosa es uno tener relaciones a distancia que son filosóficas, ¿no? Esto podría ser mucho un amor platónico, por decirlo de alguna manera, pero cuando uno ve el matiz, aquí el amor incondicional es el que desatora esta sensación que puede llegar a ser de distanciamiento, puede sentir, dar mucha soledad. Un Venus en Acuario en casa 9 como que tiene a las personas que quiera, a las personas que quiere regadas por el mundo, ¿no? Aquí este Venus en Piscis descubre el amor incondicional y es un Venus en Piscis y además en la casa 8 y al lado de Plutón. Entonces, esto compensa de alguna manera ese distanciamiento tan grande que se ve en Venus en Acuario y en la casa 9, ¿no? Aquí hay mucho más apego, pero es un apego que está en la segunda capa, no es muy diferente si fuera un Venus en Piscis en la primera carta. ¿Sí? Aquí es un Venus en Acuario en la primera carta en casa 9 que evoluciona o que se va a entender a través de Piscis en la 8. Es decir, el amor incondicional y en casa 8 es algo oculto, es algo que es muy personal y que es muy potente, ¿no? Ahí tiene a Plutón en la misma casa 8. Entonces, ese es también como el matiz va a ser muy importante para desarrollar la carta natal. El último, pues, de los planetas personales sería Marte, ¿no? Entonces, yo nací con un Marte en Piscis, otro planeta extremadamente tímido, por decirlo de alguna manera, porque un Marte en Piscis se mueve, la idea de Marte es el movimiento, pero se mueve piscianamente, ¿no? Entonces, cuando uno se mueve piscianamente, uno se mueve y quiere que nadie lo vea. Cuando uno se mueve, nadie ve que uno se ha movido, ¿no? Y tiende las personas a decirle, esta persona vive como en otro, o sea, no se sabe qué es lo que hace, ¿no? Entonces, ese es Marte en el signo de Piscis.
Y en la casa 10, pues tiene mucho que ver con la profesión. Entonces, claro, a la hora de la arquitectura, pues a mí me llamaban por teléfono, me daban los planos, yo entregaba los planos y casi que la interacción era mínima. Yo no tenía que ir a ninguna oficina, yo no tenía compañeros de trabajo, yo hacía mi trabajo y lo entregaba, ¿no? Y eso me daba esa libertad. Lo interesante es que este Marte no solo está en el signo de Piscis, sino además está en el dodecanato de Acuario. Veanlo acá. Entonces, este dodecanato de Acuario es el que dice, a través de los computadores te vas a ver, ¿no? Y ahorita por eso yo pienso que me ha funcionado muy bien todo este tema del Zoom y todo el tema de lo virtual, porque me permite a mí darle salida a este Marte en Acuario y en la casa 7. Es decir, crear relaciones y crear vínculos virtuales. Ahí además está el planeta Júpiter, que es el amplificador, ¿no? Y es parte de, siempre se dice que en la casa 5 están los alumnos, ¿no? Y aquí tengo yo a Sagitario en la casa 5. Luego, estas relaciones son las relaciones con los alumnos. Y Marte en Acuario, pues también nos va a hablar del tema de la astrología, ¿no? Entonces, es cómo generar alianzas astrológicas, ¿no? Entonces, las alianzas astrológicas son las que le dan salida a este Marte en Piscis que de otra manera no se podría ver, que viviría escondido en una gruta, ¿no? De una manera muy quironiana, porque también tiene ahí a Quirón, sintiéndose uno como el bicho raro. A mí nadie me quiere, a mí nadie, no le va a poder gustar a nadie, diría este Marte con Quirón aquí en Piscis, mientras que este Marte con Júpiter en Acuario, con ascendente en Leo, pues finalmente de alguna manera desatora esas prevenciones, ¿no? Que son muy mías y me permiten estar haciendo esta charla, por ejemplo, ahorita, ¿no? Hablando de mí, cuando normalmente, ¿no? En una situación corriente, pues me costaría muchísimo trabajo hablar de quién soy, ¿no? Entonces, ese es Marte en Acuario en la casa 7. Entonces, hasta ahí, ¿cómo lo ven? Me gustaría escuchar si se entiende, si no se entiende la idea. Sí, sí, claro, sí se entiende. Y para sacar esta carta, hay un programa, aparte del SolarFi, donde uno la pueda No, obtener. no ¿No los sabes? tengo presentes porque sé que se pueden hacer en otros programas, pero no tengo idea, pues no sé los nombres. Realmente, normalmente son programas pagados, no creo que se pueda hacer en los gratuitos corrientes. Oh, ya, Habría que buscarlo. sí. Lo importante es que no sea una carta védica con los planetas védicos, porque entonces le cambia a uno las posiciones de todos los planetas, sino que conserve, o sea, el truco aquí está en que se conserve la posición la posición relativa, ¿no? A la astrología que nosotros manejamos. ¿Sí? Que, o sea, que uno pueda traducir esta carta y verla aquí igual. ¿Sí? Sergio, y esos decanatos que, pues, que tú diseñaste o dedujiste para la BAFU, ¿fue independientemente de este programa o esto es casual o te basaste en este programa para, es que es muy, pues, muy sincrónico que todo, que por ejemplo el decanato del ascendente en Leo sea preciso, por hecho me No, parece es muy que mágico eso. Es que esto no es un invento mío, esto de los dodecanatos, esto No, está no, en... no, no, sí, yo sé que es una ¿sí? deducción por él, Y- pero fue pero independientemente deducido de esto védico. no, o sea, estos dodecanatos salen del sistema Ah, védico. ya, ah, ya, ya, O sea, ya. ellos Esa son era los mi papás de pregunta. este sistema, Sí, sí, esa era mi pregunta porque me ¿sí? parecía re mágico que pues coincidiera también. No, Ya pues, salen a tiene por partir qué de coincidir porque basados en eso. ellos se inventaron ese sistema, Mm. ¿sí? Porque ustedes han visto que hay otro sistema Sí, de otro sistema de decanatos, por decanato, sí. ejemplo,
¿no? Los decanatos caldeos. Caldeo, sí. Entonces, unos son los dodecanatos védicos y otros los decanatos caldeos. Pero lo interesante de los decanatos, como nosotros lo trabajamos, es que los decanatos, ¿sí? Todos los del mismo signo van a tener el mismo El mismo elemento. elemento, sí. Y eso va a coincidir con los primeros 4 signos de cada uno. Entonces, si por ejemplo estamos viendo las divisiones de cáncer, los primeros 4 tienen el decanato de cáncer. Los segundos 4 empiezan con Escorpio y los últimos con Piscis. Entonces, lo mismo que se dice de la parte grande a la más pequeña, ocurre del decanato a la parte más pequeña. Por eso esto es un sistema fractal. Entonces, Ya. por eso a mí me gusta utilizar más estos decanatos que los caldeos, porque los caldeos pues no tienen ninguna resonancia con estos otros dodecanatos. El descubrimiento aquí es que se podía traducir en el Synchro Moon sin necesidad de hacer una carta védica con Sí. otros signos, Oh, porque ahí es donde está la clave, porque probablemente haya otros programas de astrología védica donde uno le pone en el sol védico, ¿no? Entonces, yo no la he hecho, veámosla, no sé si acá uno pueda ver, hagamos ese ensayo a ver si yo puedo poner mi carta védica. Entonces yo pongo acá mi carta natal, pongo acá carta, pongo la védica y no sé si la primera, la védica natal. Digámosle, ok, esto nunca lo he hecho, es la primera vez que lo hago. Miren mi carta, vean qué interesante, en mi carta védica yo soy Acuario. oh. Bueno, esto nunca lo había visto. Interesante, ¿sí? Entonces, esa es otra lectura, es otra capa, ¿no? Un sol con Saturno al lado. O sea, las relaciones entre los planetas son exactamente las mismas de mi carta. Así, ustedes ven mi carta, aquí está en Piscis, y vean todos estos planetas y veanlos en esta última, no cambiaron absolutamente nada, pero cambian los signos. Esa es la clave de la astrología védica, que Sí. la astrología védica se basa en las estrellas, mientras que la topocéntrica que nosotros utilizamos se basa en las estaciones. Para nosotros lo más importante es ese primer día de primavera. Para ellos es una estrella, ¿no? Entonces, por eso los signos zodiacales empiezan a cambiar. Entonces ya yo no, si este Venus que estaba en Acuario antes, aquí está en Capricornio. Yo tengo mi Júpiter en Géminis y aquí está en Tauro, ¿no? La Luna sí sigue siendo Virgo, pero esta combinación Plutón y Urano está ya en Leo, ¿no? Es Neptuno que estaba en Escorpio, aquí está en Libra. Claro, los aspectos sí son exactamente los mismos, ¿sí? Aunque es la misma carta, los mismos aspectos, las mismas posiciones, pero cambian los signos. Entonces, puede haber un sistema de dodecanatos a partir ya de la carta, de esta carta, pero eso ya no me serviría porque pues estas Sí, posiciones con respecto a los dodecanatos ya sí sería otra carta. O sea, no habría totalmente esa distinto. resonancia entre las dos. No, sí, sí, es que es increíble. Por eso te hice la pregunta. Bueno, no sé si sonó prudente, pero pues Para mí fue había como como una cosa la... así, como que se me voló la cabeza. Yo dije, no le puedo creer que eso se pueda hacer. Para mí, ¿no? Mejor dicho, después de esto, lo que pasa es que leer esto en una consulta es complejo porque solo leer la carta básica ya le toma a uno Sí, una cantidad de tiempo. Leer estos matices, pues tomaría mucho más tiempo, pero de todas maneras es muy interesante. claro, para uno también. Lo que el ejercicio que estás haciendo de cómo yo le doy un mejor matiz teniendo en cuenta la ubicación aquí en esta Claro, y parte. como uno a veces no comprende, porque es que uno tiene que ser autocrítico, ¿no? Y decir uno, sol en Piscis, pues sí, tiene una cantidad de ventajas, pero es que un sol en Piscis es un sol pisciano, está perdido en cierta forma. Debe haber algo que lo agarre al mundo, porque si no, si uno fuera un Piscis absoluto, viviría en otra dimensión. No podría ser, no sería nada práctico, ¿no? Sería una
¿no? Estaría uno medio loco. Debe Sí. haber algo que lo aterriza a uno. Claro, además de los otros aspectos y otras cosas, pero esos decanatos dan como esa proyección en el tiempo también, ¿no? Ese descubrimiento. Entonces, pues sí, Gracias, Eli. para esto, pues tocaría hacer un curso, probablemente hagamos unos talleres donde yo les puedo hacerle la carta para, ¿sí? Porque serían las dos opciones, o consiguen el programa o hacemos un curso donde les doy esta información y la podemos empezar a analizar. Entonces, después del curso ahorita de I Ching, podríamos arrancar con este tema. Tengo como dos posibilidades. Ahorita, por un lado, quería hacer el mismo curso que ya hemos hecho sobre ascendentes, con ejemplos, el mismo curso de ascendentes, pero ya práctico, o este tema también de dodecanatos, que sería muy interesante para desarrollar en grupo. Entonces, pues estoy entre esos dos para ver con qué seguimos después de que acabemos el curso de I Ching. ¿Y por qué no los dos? Pues también de pronto vamos a hacer los dos y aparte pues va a estar los arcanos menores del tarot, que también le tengo muchísimas ganas porque hay una cantidad de información nueva que hay que desarrollar. Entonces tengo 3 temas por desarrollar. Y Sergio, con Sergio, eso Sí, de los sí. como tiene de los decanatos, también como usted lo tiene, que tiene como tiene los colores, yo también estaba mirando que puede hacerlo también como la línea del I Ching. Usted sabe que son 6 líneas y como te estaba enseñando así como tenía los colores, usted ve que tiene los 4 colores, puede ser los 2 colores por una línea. Usted ve aquí que puso los 4 colores y 4. Quizás a ver cómo es que ellos también pueden colindar. habría otra ¿Usted lectura entiende? que es la de diseño humano, ¿no? Entonces cada una de Sí. esas posiciones equivale veámoslo acá. Entonces cuando uno coge la tabla de diseño humano, pues cada uno de esos grados va a corresponder a un hexagrama. Entonces esa es otra lectura que también pues se puede hacer, pero es otra capa, ¿no? Para relacionar hexagramas con... Y la otra, pues sí es la que nosotros estamos viendo en el curso de I Ching, que es con esta tablita de colores, ¿no? Entonces, rojo con el color azul, pues entonces uno busca acá rojo con el color azul, y el color azul es el blanco, entonces es rojo con blanco. Entonces, esto me lleva al signo de la inocencia, ¿sí? Entonces, este Marte en el dodecanato de Acuario me da la inocencia, además entendiendo que está en Piscis, pues es interesante. Entonces, o sea, ahí hay dos caminos, ¿no? Uno puede irse por el lado de diseño humano, que ya tiene unas asignaciones de hexagramas por grados, o se puede ir por este método que es más de plastilina, de hacer combinaciones entre planetas, o sea, combinaciones de colores. Sí, porque ahí pueden aprender los dos, pueden saber el I Ching y el diseño humano, porque tienen los mismos números. Pues pueden Sí, colindar las dos cosas a la misma vez. Y el Jinky a la misma vez, porque es el mismo número también. exacto, o sea, Entonces puede colindar los 3 a la misma claro, vez y hacerlo un claro. poquito, a veces es un poquito difícil, pero como yo aprendí las 3 cosas a la misma vez, si uno lo introduce a la misma vez, se le hace más fácil, porque cuando uno lo aprende una vez y una vez, cada cosa diferente, a Sí. veces se nos hace más difícil, pero cuando uno dice, pues mira, toma, este es el plato de comida, tú ves todito, ay, pues déjame comerme todito esto. Pero cuando uno aprende una cosa, después ya uno la mentalidad que tiene, no, esto es una cosa, esto es otra, pues ya el sistema de uno sabe coger las cosas así. Sobre Pero todo cuando uno aprendiéndolo, puede, sí, cuando uno puede diferenciar para qué me sirve un sistema y para qué me sirve el otro. Porque cuando ujú, están
iguales, uno se confunde. Y digo, bueno, ¿utilizo el de la derecha o el de la izquierda? Pero Sí. cuando uno dice el de la derecha me sirve para esto y el de la izquierda me sirve para esto, ya cobra un sentido. Sí, yo los Entonces, aprendí toditos juntos y ahora que sé, ok, pues ahora yo puedo usar esto para esto y esto para esto y esto para... claro, Pero aprendiéndolos toditos a la misma vez, ahora sé diferenciar cada uno, pero aprendiéndolo todito a una vez, me claro. hizo bueno, pero a la misma vez fue, ¿pero qué es esto? Cuando todo el mundo estaba poniéndolos separados, yo, no, eso no es así. No, tú estás supuesto a usarlo Sí. todito juntos. Claro, ¿no? Y son muchísimas capas, porque también están la capa de estrellas, ¿no? Entonces hay unas estrellas que corresponden a los grados. Está la capa de las gemas, entonces también puede uno ponerle gemas. Está la capa de los ángeles, porque hay unos ángeles para cada grado. Entonces la cantidad de información que se puede ir sumando es impresionante. Pero pues esto es válido para ya un proceso de autoconocimiento de mucho tiempo, no para una lectura de carta de como profesión, ¿no? Como te voy a leer la carta, te voy a leer ángeles, piedras, no diseño humano, sería imposible, ¿no? Entonces, esto es ya para uno que le gusta empezar a comparar, ¿no? Decir, ah, bueno, diseño humano dice que yo soy así. El, este otro sistema dice que tengo esta otra cualidad. Por este otro lado, ¿no? Y empieza uno a sumar y hacer la síntesis. Ahí viene ese proceso interesante de autoconocimiento que pues, es la base de todos estos cursos. Sergio, pues para mí no me quedó claro cuál sería la diferencia y cuál sería el valor agregado entre los dodecanatos que ya había propuesto en su programa y la carta védica. No hay ninguna diferencia, es lo mismo, solo que la carta védica está ampliado, es decir, en la carta védica lo que uno ve es la casa, que eso no lo puede uno ver en este otro. Ya, ¿Sí? la O sea, casa es la es lo mismo, o diferencia. sea, tú ves aquí el sol en Virgo y aquí el sol está en Virgo. Lo que pasa es que esto como está ampliado, se ve con más detalle, se ve dentro de una casa, se ve que está en un dodecanato, casi que uno podría ponerle, leer otra vez los dodecanatos dentro de estos dodecanatos, ¿sí? O sea, esto es Ya. infinito, ¿no? Entonces, sí, es una ampliación, Con más especificidad. claro, y le da a uno esa otra capa de profundidad donde le da el matiz, ¿no? Porque entonces le explica a uno por qué uno siendo pisciano trabaja en arquitectura y no en música o en, ¿no? en psicología o en que serían los que diría uno, ah, es Piscis, debería ser músico o psicólogo, Ya. ¿no? O sea, si es Virgo, de pronto sí sería arquitecto o Capricornio, Tauro, ¿no? Esos son signos como de arquitectura. Pero Piscis es para algo más sensible, ¿no? Para diseñar fragancias o para hacer música o para hacer psicología o poesía, ¿sí? Pero esa combinación Piscis-Virgo es la que sí puede generar esa conexión con la arquitectura o con el clasificar temas esotéricos. Comprendido. ¿Sí? O sea, ahí hay un matiz, ¿no? No es puro Piscis, uno no puede ser puro Piscis, sino es un Piscis con unas goticas de Virgo, y esas goticas hacen toda la diferencia. Es muy diferente el Piscis que tiene goticas de Virgo al Piscis que tiene goticas de Leo. Entonces, percibir esas diferencias es lo que hace a la astrología algo infinito y algo extremadamente rico, y algo que se sale de lo que llaman los recetarios de astrología, ¿no? Porque en el recetario te dice Piscis es así, Venus en Piscis significa esto, pero nunca le van a decir un Piscis, un Venus en Piscis con dodecanato en Géminis es así. Y en casa, o sea, ¿sí? La cantidad de matices empieza a multiplicarse. Entonces se vuelve como el tocar un instrumento. Realmente ahí sí sale mi parte musical, ¿no? Entonces yo cuando estoy leyendo una carta astral, siento como si estuviera tocando un instrumento y sé que tengo que tocar levemente esa cuerdita del dodecanato,
porque me da un sonido bonito, le da profundidad, ¿no? Entonces ya puede que no le explique al cliente todos los matices que estoy utilizando, pero a la hora yo lo toco. Perfecto, ¿Sí? No lo tengo que gracias. explicar, ¿no? Pero le da profundidad a la lectura. Bueno, entonces, ¿qué es lo que vas a dictar? ¿Qué curso? Pues todavía nos quedan unas clases de Li Chin que quiero pues terminarlo bien y pues lo meditamos, porque es que esto me tiene apasionado. A mí esto me parece que hay que desarrollarlo y es muy personalizado. La idea es que en este curso sí hagamos carta por carta y sea muy interactivo, ¿no? Es muy poca teoría. La teoría casi que es esta misma, o sea, ya no hay más teoría que esto. Ya lo que vendría sería cómo interpretar esos matices, ¿no? Cómo, Maravilloso. sí, entonces eso, después de Semana Santa yo creo que podemos empezar. Si los mezclas con el curso de ascendentes, y eso sería una berraquera, porque ahí uno aprendió a usar las dos. Pues sí, sabes que me Dices, parece buena idea, podemos hacer una combinación, porque lo del ascendentes ya están ahí, ya están los que quieran entrar en mi página de YouTube, ahí está el curso ya con toda la teoría. le da la Entonces, connotación védica al ascendente igualmente. exacto, pues sí, o sea, me parece buena idea y hacemos un super curso con estos temas. Integrativo. Sí, esa es la idea. Bien, Bueno, locos, me parece chévere. bueno. Entonces quedamos pendientes. ¿Alguien más tiene alguna duda sobre este sistema, sobre pues los que quieran? También les puedo referir a la persona que instala. Buenas noches, Sergio. Buenas noches, Fernando. Entonces, pues él se llama Juan Qué Carlos. pena. ¿Ah? No, dime, ya Sí, ahorita él se te hago la llama Juan pregunta. Carlos. ¿Qué? Carlos. Cerón. ¿Cerón? Sí, Cerón, sí, yo lo conozco. Cerón, sí, esa me diga. Él es el que Él me tiene, dijo, no sé si sí, ustedes han visto una página en Facebook que se llama Astrología Explicada. sí, esa es Él, la página de él, sí. Es él, muy bueno. él generó todo eso y él instala este programa SolarFire. Lo bueno es que él tiene la configuración mía, entonces si ustedes le dicen que vienen de parte mía y que quieren esta configuración de colores, se la pone. Eso es algo que me encanta de este programa SolarFire, que uno le puede personalizar los colores. Entonces se pueden utilizar juntos. Entonces él cobra como, creo que es como 150 por la instalación, porque pues hay que configurarle siempre bastantes cosas, se demora su buen tiempo instalando todo el programa, y más pues si es personalizado con este sistema VAX, ¿no? Pero pues esa es la posibilidad. Entonces los que quieran pues me preguntan, yo les doy el contacto. Y pues ya para empezar a mirarlo, ¿no? En sus cartas y las cartas de las personas que conocen, porque pues con el AstroPack podemos llegar a mirar lo mismo, pero solamente el signo, ¿no? Entonces acá uno que es Acuario, que este es Tauro, que este es Piscis, o sea, eso no tendría problema. Lo que da este otro programa sí es esto de las casas, que me parece bien interesante, y el grado, ¿no? Como poderlo ver, porque me ha pasado con algunas cartas, por ejemplo, que una persona que tenía pues la carta con todos los signos es puro Acuario en esta. Había otro que vi que tiene todo en Aries, ¿no? Que uno dice, ah, qué curioso, ¿no? Cartas que pueden estar distribuidas de una manera en un sistema, en este ya empieza a hacer cosas locas, porque es que ese hecho de que Mercurio pueda estar opuesto al Sol me parece fantástico, ¿no? Se sale de la realidad casi, ¿no? Y da unas posibilidades de lectura que no van a estar en ningún libro con toda seguridad. No van a encontrar un solo libro de astrología que tenga al Sol en oposición a Mercurio en una carta natal. Sí, se puede tener en oposición en un tránsito,
pero en una carta natal como parte de un mismo esquema, no. Entonces, ahí estamos descubriendo también cosas nuevas, que eso es fantástico en la astrología, ¿no? Ver cosas nuevas. Listo, Nostradamus, me parece chévere. La pregunta, Sergio, A ver, tú como eres amigo ¿cómo se llama? Carlos, No, de Jairo, sí. ¿por qué no, si él es programador, por qué no puede hacer esto con Ah, el bueno, sí, astro? eso lo vamos a mirar. Lo que pasa es que en la agenda de programación Jairo tiene ya él es Capricornio y tiene todo organizadito de cómo, porque él es en el solo AstroPack, pues él tiene una cantidad de tareas por desarrollar para terminar volviendo este programa, pues un programa de astrología completo. Entonces, el tema de los dodecanatos, pues tengo que vendérselo, ¿no? Entonces, habría que ver, en algún momento probablemente sí, vaya a estar, pero pues no les puedo decir, ese es el próximo tema a desarrollar en el AstroPack, no sé. Pues Creo que hay hay, otros hay temas que muy invitar, importantes en el AstroPack por desarrollar antes que ese. pues Pero hay que invitar. él no sabe de esto, de lo que tú acabas de contarnos. Pues yo creo que no, tengo que voy a pasarle el video, ¿no? Ya que está en la petición popular, pues se lo voy a mostrar para que lo vea, pero pues hay que respetar pues ese orden de programación que él tiene, que pues tiene su razón de ser, ¿no? Pero sí, la idea es que en algún momento se pueda hacer esto porque es fantástico. Sí. O sea, y este video ya queda grabado. Y sí, va a quedar grabado, yo se lo paso también para que escuche las observaciones que ustedes han hecho. Sí, no, Y, es que como yo también llegué tarde, entonces pues no pude ver sí, el sí, sí, para ver, porque sí, en las 3 primeras frases se explica qué es. Listo, gracias. Bueno, bueno, entonces, si no es más, entonces muchísimas gracias por Gracias, estar. Sergio. Gracias, Sergio, a ti. Gracias, Sergio. Gracias por Gracias, dejarnos buenas noches para antojados. todos. Mil Les cuento gracias, que Sergio. de verdad es espectacular, es espectacular. Bueno. Muchas Chao. gracias, feliz noche a todos. Gracias. Bendiciones. Buenas noches.